Como sabemos, tenemos nosotros desde hace varias décadas a nivel universitario la preocupación de revisar los modelos educativos, los modelos pedagógicos, para adecuarlos a las exigencias de nuestra sociedad, las exigencias que se llaman del siglo XXI, de la formación profesional del siglo XXI, y frente a ello han habido muchas reuniones, muchos pronunciamientos, muchas propuestas, ¿no?, de marcos que nos permitan orientar la revisión de estas competencias. Entonces han habido muchas propuestas y el estudio de todos estos marcos pues tienen algunas competencias comunes, ¿no?, incluidas, como por ejemplo las competencias relacionadas con la comunicación, con la colaboración, con lo que es la ciudadanía y responsabilidad social, las competencias para la información, la investigación y la alfabetización digital, entre otras. Algunas de ellas han sido mencionadas por mis colegas precedentes. En un segundo grupo se mencionan también competencias con mucha frecuencia, de repente no son comunes a todas, pero sí tienen una alta frecuencia, y son estas que mencionamos aquí ahora, ¿no? Las competencias relacionadas con la creatividad y la innovación, con el pensamiento crítico, con la sensibilidad y la conciencia sociocultural y con la autonomía y liderazgo también, entre otras, ¿no? Entonces estamos resaltando aquí las principales. Entonces tenemos allí el pensamiento crítico como una competencia deseable en la mayoría de estos marcos para los modelos pedagógicos. Y de hecho, este es uno de los ejes del modelo pedagógico actual de nuestra universidad. Incorporar estas competencias en un modelo pedagógico que normalmente está diseñado en torno al contenido de disciplinas, sobre todo en el área de la ciencia y la ingeniería, es una tarea bastante difícil, es un desafío bastante alto para esta área. ¿Por qué razón? Porque en el área de las ciencias y la ingeniería tendemos, me incluyo, a tener pues una idea enfocada siempre en los contenidos, en mejorar los contenidos de la física, de la química, de la ingeniería en los cursos, y lo que se habla de competencias, digamos, transversales y demás, se piensa que con un tallercito por ahí se soluciona. No, es como se piensa, pero en realidad ha estado bastante equivocado en ese sentido. Entonces tenemos que empezar a reformular nuestros esquemas de pensamiento para poder incorporar también en nuestro modelo pedagógico estas habilidades. Y para ello es necesario tener un modelo o un concepto que nos sirva de fundamento, que sostenga cualquier propuesta de formación que incluya precisamente la incorporación de las habilidades de pensamiento crítico. Pensamiento crítico es un concepto que ha sido muy estudiado desde diferentes enfoques, ¿no?, muy antiguos, muy modernos algunos, que han ido cambiando y que podemos nosotros recoger aquellos que se ubican en la psicología cognitiva. ¿Por qué? Porque la psicología cognitiva nos propone conceptos que están relacionados con habilidades que pueden mejorarse a través de la educación. Y es precisamente eso lo que a nosotros nos interesa. Dentro de lo que es el enfoque de la psicología cognitiva está, por ejemplo, el enfoque de Diane Halpern, que nos señala, por ejemplo, que el pensamiento crítico es un pensamiento que tiene un propósito, que es razonado, que tiene metas y que además contiene un componente evaluativo siempre de todo el proceso. Más o menos en la línea de Halpern y de otros científicos está el modelo o el concepto de Carlos Saiz, un investigador español con el que trabajamos directamente. Y para él el concepto de pensamiento crítico se relaciona con alcanzar la mejor explicación para un hecho, para un fenómeno, para un problema, con la finalidad, tiene metas, ¿no?, de resolverlo y de resolverlo de manera eficaz. Y todo esto implica
Entonces, el despliegue de una serie de habilidades de razonamiento, habilidades de solución de problemas, habilidades de toma de decisiones, además de componentes actitudinales, de la disposición de la persona y de la metacognición. Entonces, es un modelo que incorpora todos estos componentes. Ahora, si hablamos un poco de lo que es la práctica de la ciencia, ¿no? También un tema bastante estudiado. En la práctica de la ciencia, diferentes estudios han enfocado algunas de las características de los componentes de esta práctica de la ciencia, que tiene que ver con procesos de investigación, de exploración, de indagación, de identificación y definición de problemas, de resolución y toma de decisiones, de evaluación rigurosa del proceso que se está ejecutando, de la elaboración de fundamentos y argumentos para defender ideas, para discutir, para debatir, ¿no? Todas son las características de lo que es el trabajo en la ciencia. Y todos estos procesos tienen mucha relación con lo que se conoce como pensamiento científico y que se relaciona también con las habilidades centrales del pensamiento crítico. Algunas de estas propuestas para identificar estas habilidades centrales del pensamiento crítico, por ejemplo, las reporta Faccione como consecuencia de un consenso de expertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, propone estas habilidades para la interpretación, para el análisis, para la inferencia, para la evaluación, la explicación y la autorregulación. Entonces, pues, ¿cómo poder incorporar esta articulación que está clara en el concepto a la práctica? Ese es el punto más difícil. Entonces, ¿qué es lo que nosotros consideramos que es importante? Primero, que la enseñanza de estas habilidades debe ser intencionada. Las habilidades de pensamiento crítico no surgen por generación espontánea como se piensa. Si yo hago esto, también se está trabajando el pensamiento crítico, no necesariamente. Como parte del diseño de la actividad pedagógica, debe también intencionalmente incorporarse la enseñanza, el aprendizaje de estas habilidades de pensamiento crítico. Ahora, este diseño del modelo se tiene que construir sobre la base de objetivos pedagógicos claros. No necesariamente todo el conjunto de habilidades que se incluyen en esta articulación conceptual que es el pensamiento crítico, van a poderse trabajar en una sola disciplina. De repente hay algunas habilidades que tienen más sentido, ¿no? En el área de la química, por ejemplo, y que podemos trabajarlas bien allí, y otras habilidades que se pueden desarrollar en otra disciplina. Pero si se trabajan así de manera simultánea en los diferentes niveles de formación, pues se van a ir articulando y van a ir enriqueciendo la formación del estudiante. Pero el profesor tiene que ser claro de cuáles son las habilidades que puedo trabajar en la disciplina en la que yo me voy a comunicar con el alumno. Estas estrategias que finalmente se desarrollen o se diseñen, se tienen que elaborar siempre pensando que el proceso debe ser centrado en el aprendizaje y que el estudiante debe asumir un rol activo. El pensamiento crítico no se enseña con una presentación de PowerPoint, sino el alumno tiene que incorporarse, involucrarse en ese proceso. Entonces, pues, para poder lograr la meta de desarrollar estas habilidades de pensamiento crítico, pues debemos tener seguridad de que, en primer lugar, haya un alineamiento constructivo entre el modelo pedagógico institucional, ahora lo tenemos claro, bien explícito, con el eje de pensamiento crítico como una de las metas. Eso debe estar alineado con el currículum y debe estar asociado además y alineado con el proceso de enseñanza-aprendizaje que se efectúa en las diferentes disciplinas. Para ello, los docentes que van a aplicar este proceso pedagógico deben estar capacitados, evidentemente, para el diseño de las actividades de aprendizaje, para incorporar intencionalmente y explícitamente el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Y por otro lado, también los estudiantes tienen que estar involucrados y deben
debe lograrse que tengan disposición para poder participar de estos procesos de aprendizaje de manera activa, siendo conscientes en todo momento de las habilidades que están desarrollando, que están aplicando para su aprendizaje y su desarrollo de pensamiento crítico. Entonces, aquí hay varios elementos súper importantes a tomar en cuenta. En ese sentido, nosotros realizamos un estudio, teníamos interés en evaluar una herramienta para usarla como estrategia para promover habilidades de pensamiento crítico con énfasis en la argumentación, ¿no? Entonces, el primer punto que decía, ¿qué objetivo específico voy a trabajar? En este caso, la argumentación con estudiantes de primer año de Ciencias e Ingeniería en el contexto de un curso de Química General. Entonces, aquí nuestro objetivo fue evaluar el nivel de calidad de habilidades de argumentación que empleaban los alumnos cuando construían posturas frente a escenarios que se les planteó dentro de la temática del curso. Tuvimos un estudio en donde recogimos información a lo largo de 6 semestres, desde el 2018-2 hasta el 2021-1. Los 3 primeros semestres fueron prepandemia, los 3 últimos fueron durante la pandemia. Entonces nos interesó justamente hacer esta comparación, a ver si había alguna diferencia. Ok, me voy a apurar rapidito. Bueno, el blog planteaba una serie de situaciones controversiales relacionadas con algunos temas del curso, como los microplásticos, los combustibles fósiles, etcétera, la actividad minera. Frente a ello, el alumno debería de hacer una revisión, debería de elaborar una postura junto con sus compañeros de grupo y publicarla en el blog, ¿no? Entonces, nosotros hemos aplicado una rúbrica para evaluar la calidad de estos argumentos. ¿Y qué hallazgos tuvimos? Pues que fueron capaces de construir posturas frente a una situación controversial, pero tuvieron problemas para establecer un nivel de coherencia aceptable con las razones que sostenían esas conclusiones, y también tuvieron muchas debilidades en la calidad de las razones que ellos manifestaron. Se hizo una comparación entre los grupos pre-pandemia y los grupos que trabajaron en época de pandemia y se encontraron diferencias significativas favorables para el grupo que trabajó en modo remoto en 2 aspectos de la evaluación, que fueron la calidad de la postura y la calidad de la conclusión. Pudiéramos pensar que el hecho del contexto de estudio que ellos tenían, que implicaba que ellos desarrollaran habilidades para el trabajo autónomo, ayudaron a que pudieran tener un mejor desempeño en esta actividad. Pero bueno, eso es algo que tendríamos que comprobar con una mejor investigación. En los puntajes totales no hubo diferencias significativas. Entonces podemos concluir que los estudiantes que fueron evaluados manejaban básicamente algunas habilidades de pensamiento crítico, como la interpretación y la inferencia, pero aún no tienen un nivel competente en habilidades que requieren aplicación de habilidades para el análisis y la evaluación. La herramienta del blog sí fue eficiente, sí nos permitió poder evaluar estas habilidades en los estudiantes. Además, los estudiantes lo manejan bien porque utilizan estos recursos digitales que ya nos lo han dicho, están familiarizados con ellos. Y nos muestra también que es posible incorporar de manera articulada la enseñanza de las ciencias y de habilidades de pensamiento crítico, ¿no?, en este contexto del área de la ciencia y la tecnología.